Buenos días, les habla la profesora Zoraida Núñez. Hoy vamos a hablar de infecciones de transmisión sexual. Anteriormente, estas infecciones eran llamadas también enfermedades venéreas, en epónimo a Venus, la diosa del amor. Las infecciones de transmisión sexual se adquieren fundamentalmente por el contacto sexual, aunque esta no es exclusivamente la única vía de transmisión, porque puede haber transmisión vertical y transmisión hematógena. Además de esto, es importante recordar que adquirir una infección de transmisión sexual no confiere inmunidad para esta enfermedad. Y otro aspecto que hay que tener en consideración es que adquirir una infección de transmisión sexual posiblemente esté asociada a la presencia de otra infección de transmisión sexual adicional. En marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud informa que cerca de 376 millones de personas contraen alguna infección de transmisión sexual diariamente, que hay más de 500 millones de personas infectadas por virus del herpes simple genital, que más de 290 millones de mujeres están infectadas por el virus del papiloma humano con las connotaciones que esto trae, que 1 millón de mujeres embarazadas presentan alguna infección de transmisión sexual, que ocasiona resultados adversos en cerca de 400.000 recién nacidos al año. Las mujeres, los niños y los adolescentes son las personas con mayor riesgo de adquirir una infección de transmisión sexual. Esto acarrea en estas personas susceptibles morbilidad y mortalidad, con gran número de secuelas relacionadas con infertilidad, abortos, embarazos ectópicos, prematuridad, malformaciones congénitas, complicaciones en el momento del parto, enfermedad inflamatoria pélvica y el cáncer de cuello uterino. Las mujeres son las personas más afectadas por las secuelas de estas patologías. Las adolescentes son las más afectadas por las infecciones de transmisión sexual. Esto tiene una doble connotación. Uno, porque existe una desigualdad de género en la cual las niñas son víctimas de menor acceso a la educación, son víctimas de abuso sexual inclusive muchas veces desde el hogar, y la sexualidad temprana de ellas las lleva a muchas veces a cambios de pareja frecuentes, porque son niños y sus gustos cambian, y el desconocimiento que tienen acerca de su propia sexualidad y de las actividades sexuales. Por ejemplo, la creencia de que sin penetración no hay embarazo, sin penetración no hay contagio, la penetración anal impide la adquisición de infecciones de transmisión sexual. Todos estos mitos deben ser derrumbados y nosotros, como profesionales de la salud, debemos contribuir a que sean derribados estos métodos para mejorar la educación sexual y que la sexualidad sea no solamente un derecho, sino que sea la sexualidad responsabilidad. Hay que tener claro que el único método anticonceptivo después de la abstinencia que previene las infecciones de transmisión sexual es el uso del preservativo, masculino o femenino. Todos y cada uno deberían tener en su bolsillo o en su cartera un preservativo para estar siempre listos a la hora de un contacto sexual. Este preservativo debe ser cambiado con frecuencia, puesto que
si no se ha utilizado y se mantiene en su estuche, se deteriora y puede romperse en el momento del acto. Esta información es importante para todos nosotros, no solamente conocerla, sino difundirla, porque es la mejor manera de prevenir las infecciones de transmisión sexual en esta época. El otro factor importante que influye en que las mujeres sean las más afectadas es que el 70% de las mujeres que presentan una infección de transmisión sexual son asintomáticas, y esto las lleva a consultar tardíamente. En cambio, en el varón muchas veces hay secreción uretral que es visible, hay dolor durante la micción o ardor durante la micción, y la sintomatología es más temprana, es más evidente y consultan más tempranamente. Como les dije anteriormente, se han identificado más de 30 agentes etiológicos que incluyen bacterias, virus, parásitos, protozoarios, muy variados agentes infecciosos. Entre las bacterias, las más frecuentes son la Neisseria gonorrea, el treponema pálido y la Clamidia trachomatis y el Haemophilus ducreyi. Pero otros agentes bacterianos como el Ureaplasma ureolítico, el Mycoplasma hominis, son también agentes patógenos capaces de causar infecciones de transmisión sexual. Luego, por otra parte, tenemos los virus. En este momento hay que recordar la otra pandemia que afecta a la humanidad, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Tenemos la afectación por el virus del herpes simple, el herpes genital, el virus del papiloma humano y las formas de hepatitis B, C y D, que son las enfermedades virales más frecuentes. Sin embargo, otros virus también son agentes infecciosos que se transmiten por vía del contacto sexual, aunque no de manera principal, esta sea su forma de transmisión. Otros agentes etiológicos son los protozoarios, como la tricomona vaginal, muy frecuente en las leucorreas que afectan a muchas de las mujeres tanto durante el embarazo como fuera de él. Ectoparásitos como las ladillas o tirus pubis o el mismo Sarcoptes cavei, la sarna. Hongos como la Candida albicans, que también son causales de infecciones de transmisión sexual, aun cuando no vamos a profundizar en estas patologías durante esta clase, ya que hay 8 infecciones de transmisión sexual que son las que con mayor frecuencia afectan a toda la población mundial. Entre ellas, 4 infecciones bacterianas que son la sífilis, la gonorrea, la clamidia y la tricomoniasis. Y 4 infecciones virales que actualmente son incurables y que incluyen el virus del herpes, el virus de inmunodeficiencia humana, el virus del papiloma humano y la hepatitis B. Sabemos que, por ejemplo, gracias a Dios y al conocimiento humano, tenemos la vacuna contra el virus del papiloma, y con esto se pudiese prevenir gran parte de la patología. Sin embargo, esta vacuna todavía no está accesible a toda la humanidad y en nuestro país no forma parte del esquema de vacunación. Estos agentes etiológicos que mencionamos anteriormente son responsables de 3 grandes síndromes: el síndrome de flujo vaginal, leucorrea, que implica la presencia de candidiasis, clamidia, gonorrea o tricomoniasis; el síndrome de secreción uretral, que entre los causales más frecuentes está la clamidia y la gonorrea; el síndrome de úlcera genital, que se produce por medio del chancro blando, del herpes genital o de la sífilis. Este enfoque por medio de síndromes nos permite abordar las causas más frecuentes
de infección de transmisión sexual y realizar la terapéutica oportuna y adecuada de manera más efectiva. Por eso es importante que ustedes tengan presente estos diagnósticos sindromáticos. En el caso del flujo vaginal, la mujer puede consultar por dolor durante las relaciones sexuales o dispareunia, por disuria, por la leucorrea, que es poco probable que consulten por la leucorrea como tal, porque muchas veces usted pregunta a las mujeres, ¿tiene leucorrea? ¿Tiene flujo? ¿Bota secreción por la vagina? Lo normal es la respuesta. El prurito vaginal es otra de las manifestaciones frecuentes. La secreción uretral no es motivo de consulta en la mujer, pero es un motivo de consulta bien importante en el varón, porque muchas veces se asocia con disuria, el aumento de las micciones y por supuesto la secreción como tal. Y la úlcera genital, que ocasionalmente puede ser una úlcera dolorosa, pero a veces es una úlcera indolora, a lo que nos lleva a consultar y que se debe entonces a la presencia de sífilis. Vamos a hablar de la sífilis o lues. Es una infección de transmisión sexual de las más antiguas conocidas. Es producida por una bacteria que es el Treponema pallidum, que tiene forma de espiroqueta, parece un resorte cuando se visualiza en el microscopio electrónico o en el microscopio óptico. En cuanto a la sífilis, esta es una patología que cursa en varias etapas, que van desde la etapa de incubación, que es totalmente asintomática, hasta una llamada sífilis terciaria, que es una condición crónica en la cual se presentan complicaciones cardiovasculares y neurológicas fundamentalmente. En la fase de incubación, una vez que se produce el contagio a través del contacto sexual, el periodo de incubación dura cerca de 3 semanas y posteriormente a este periodo comienza la aparición de una ulceración en el área de contacto sexual, que puede ser el área genital, el área anal o el área oral, y se forma una ulceración que es el denominado chancro duro, una úlcera de bordes indurados, no dolorosa, que tiene un fondo limpio, no contiene ninguna clase de secreción y por la cual muchas veces los varones pueden consultar debido a que se encuentra presente y visible en el área del dorso del pene. También cuando se encuentra en la cavidad oral es factible que las personas consulten, pero es muy probable que las mujeres no lo hagan porque la localización habitual suele ser en la cara interna de los labios mayores y no se visualiza, y al no ser dolorosa ni tener secreción, pues es muy poco probable que las mujeres consulten. Puede ser un hallazgo más bien de consulta por otras razones. Esta ulceración constituye lo que se llama la sífilis primaria y cura espontáneamente, cicatriza espontáneamente y dura aproximadamente de 2 a 6 semanas. Durante este periodo, la persona puede contagiar la enfermedad a otras personas. Luego entra en un periodo de latencia. En este periodo de latencia no quiere decir que la persona ya no es portadora del treponema pallidum, todo lo contrario, presenta el treponema pallidum dentro de su organismo, pero es asintomática. Y este periodo de latencia dura entre 1 a 3 meses. Luego vuelven a aparecer manifestaciones clínicas, que es el periodo de la llamada sífilis secundaria. En este periodo de la sífilis secundaria se producen manifestaciones cutáneas y de los anexos
de la piel, dados por la aparición de la llamada roceola sifilítica. Muchas veces la puede confundir el médico lego con una exantemática de la infancia cualquiera, un sarampión. También se acompaña de la aparición de pápulas y pueden formarse placas erosivas y vesículas que contienen el treponema pálido. Hay también el acompañamiento a veces de pérdida del cabello y caída de las cejas, madarosis y alopecia sifilítica. Esto puede durar de 1 a 2 meses. También puede desaparecer las lesiones espontáneamente y la persona volver a entrar en un periodo de latencia que puede ser desde 1 hasta 5 años. Este periodo de latencia tiene 2 fases, una llamada latencia temprana o precoz y una latencia más tardía. En este periodo el treponema pálido todavía está circulante, aunque está oculto, no hay lesiones aparentes y la persona puede transmitir la enfermedad. Si es una mujer, puede transmitir la enfermedad al recién nacido, al feto. Luego se presenta la llamada fase terciaria de la sífilis, en la cual se producen manifestaciones cardiovasculares y neurológicas producto de la acción del treponema pálido en el tejido del aparato cardiovascular y en el sistema nervioso, con afectación neuronal y manifestaciones desde una insuficiencia valvular aórtica hasta corea y manifestaciones como de tumoración cerebral, meningoencefalitis, etcétera, que clínicamente hacen aparente el motivo de consulta del individuo y que pueden ocasionar incapacidad y muerte. Y esto puede durar desde 5 años hasta 35 años. Este periodo de latencia si se deja a la evolución de la historia natural de la sífilis. Aquí tenemos algunas imágenes que se corresponden a lo que hablamos anteriormente de la sífilis primaria. Tenemos el chancro. Aquí hay un chancro duro que se visualiza bastante bien, sin secreción en su interior, con sus bordes bien delimitados, redondeados. Este está en un dedo, este está en el dorso del pene, en los labios, en la lengua, dorso del pene también, la presencia del chancro. Este chancro a veces se acompaña de adenopatías, pero como ya les dije anteriormente, es no doloroso. Hablamos anteriormente también de la sífilis secundaria. Ya no hay el chancro acá, mencionamos las lesiones de la roceola sifilítica, pero ocasionalmente también la persona puede consultar porque presenta manifestaciones generales, malestar general, fiebre, adenopatías, como si fuese un síndrome viral cualquiera, incluso con artralgias, y ocasionalmente en la mucosa aparecen lesiones más induradas, bien delimitadas, que son denominadas condilomas planos, por las cuales la persona pudiera consultar. Y nosotros siempre que alguien consulta debemos interrogar su actividad sexual, y ante estas lesiones estar bien observadores, ya que estas lesiones contienen el treponema y son muy contagiosas. Si le damos la mano a los pacientes o las tocamos sin guantes, podemos adquirir la enfermedad. Aquí se visualizan las lesiones en las palmas, en las plantas, la roceola sifilítica en el tórax, los condilomas planos en la mucosa oral, pero también pueden aparecer vesículas, una visualización de lo que mencionamos anteriormente de la pérdida de la ceja y la alopecia apolillada, característica de la sífilis secundaria. Imágenes
de lesiones que aparecen en la sífilis terciaria. La sífilis terciaria puede haber afectación de las articulaciones. En el caso de las articulaciones de las rodillas son afectaciones deformantes por afectación del tejido conectivo. Forman los llamados gomas sifilíticos. Este es un goma sifilítico en una adolescente, en el rostro, en la cavidad oral, en la columna. A nivel de la médula espinal se produce lesión en la sustancia medular, la sustancia blanca medular, y se forman también lesiones infiltrantes por el treponema pallidum y daño de la médula que se denomina tabes dorsal. En el caso de la afectación de la cavidad oral y del tabique nasal, estas lesiones pueden ser tan grandes que produzcan la ulceración y deformación facial. La sífilis terciaria tiene una fase latente que es muy larga y por esto muchas veces pasa desapercibida y la persona está contagiando durante estos años de su vida a su pareja, o en el caso de la mujer, si no se realizan los estudios durante el control del embarazo, pues puede transmitir la enfermedad al feto. Un 15% de los pacientes pasan a la fase terciaria. A veces esta sífilis podríamos considerarla benigna, con lesiones solamente en la piel, caída del cabello, gomas, nódulos en las articulaciones que pasan de manera benigna. Lo más grave es cuando se produce la afectación cardiovascular y neurológica. Estas son imágenes de sífilis terciaria, donde se visualiza aquí. Esta es una muestra de anatomía patológica y esta es una imagen de rayos X de un aneurisma de la aorta torácica producto de la sífilis cardiovascular, que afecta al 8,6% de los pacientes crónicos. Con el incremento de las infecciones de transmisión sexual, ustedes probablemente tengan la oportunidad de ver pacientes con sífilis cardiovascular. Se recuerdan probablemente en semiología del signo de Muset, el movimiento de la cabeza involuntario de las personas, producto de la insuficiencia de la válvula aórtica. Y estas son imágenes de gomas, por decirlo así, sifilíticos en el sistema nervioso central, en el cerebro, ejerciendo efecto de masa con desplazamiento de línea media y comprimiendo los ventrículos como si fuese un tumor cerebral. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la sífilis? Entonces tenemos dos grupos importantes de pruebas, que son las pruebas llamadas pruebas no treponémicas, que son las que con mayor frecuencia realizamos en el día a día, y que incluyen el VDRL, que es el Venereal Disease Research Laboratory, por sus siglas. Es una prueba cualitativa o una prueba cuantitativa. Entonces la prueba cualitativa nos reportan simplemente si es positivo o es negativo. Nosotros podríamos visualizar el cambio de 0 negativo a 0 positivo y nos haría sospechar fuertemente que se trata de una LOES. La desventaja que esto tiene un porcentaje importante de falsos positivos, como en el caso de enfermedades reumatológicas. Y tenemos también que se puede realizar de manera cuantitativa, determinando los títulos o niveles serológicos de positividad, ¿sí? Y de acuerdo a las diluciones en que se realice esta determinación, para poder comparar. Tenemos también las pruebas treponémicas, que son muy efectivas y específicas, son un poco más costosas. Tenemos el FTA anti-ABS, que es la determinación de anticuerpos fluorescentes contra el treponema.
siglas en inglés de Fluorescent Treponemal Antibody Absorption. La prueba es un estudio de inmunofluorescencia en campo oscuro, como lo vemos en el fondo de esta lámina, y se determina la presencia de anticuerpos dirigidos contra el treponema. Nos indica que hubo una infección realmente debida al treponema pálido. La prueba tiene menos del 1% de resultados falsamente positivos, pero persiste positivo a lo largo de toda la vida. Entonces lo único que nos indica es si la persona tuvo o no tuvo infección por el treponema pálido. En cuanto a la prueba del BDRL, es una prueba no treponémica en la cual se miden simultáneamente inmunoglobulinas IgG e IgM, por lo cual no es de utilidad para el diagnóstico de la infección reciente, diferenciarla de una infección más tardía. Igualmente es una prueba que rutinariamente se utiliza para el diagnóstico probable de sífilis y para la evaluación de la eficacia de los tratamientos. ¿Cómo se realiza esta prueba? Esta es una prueba en la cual el suero del paciente es mezclado con antígenos, formando, cuando están presentes los anticuerpos contra el treponema, una unión antígeno-anticuerpo que se manifiesta a través de la floculación, que es leída en el microscopio óptico de 100 aumentos. La variación en las diluciones del suero del paciente nos permite cuantificar la prueba y de esta manera transformarla en un estudio cuantitativo de los títulos serológicos que posee esta persona. Con las diluciones más bajas, nosotros, si encontramos una prueba positiva en una muy baja dilución, pues nosotros no podemos descartar que la prueba sea debida a sífilis, porque pudiera ser debida a otras patologías. Raramente una dilución menor de 1 en 4 puede ser realmente positiva debido a una enfermedad producto del treponema pálido, a la sífilis. Se considera positivo a partir de las diluciones de 1 en 8. Y cuando encontramos variaciones en las diluciones que presenta el paciente de positividad, entonces nosotros podemos observar este cambio en el título y podemos demostrar que hay diferencias significativas en esas diluciones. Un cambio en 4 diluciones nos habla de un cambio realmente que vamos a darle valoración importante, y nos significa que si aumentó la positividad, entonces nos significa que hay una reinfección o que no hubo respuesta al tratamiento cuando persiste permanentemente positivo, porque usualmente el BDRL se negativiza. Muy rara vez permanece positivo, a diferencia de las pruebas de la FTA, que permanece positivo de por vida. Por otra parte, cuando una persona responde al tratamiento, se produce también una modificación en la cuantificación de los títulos serológicos de positividad, que nos indica que ha habido una respuesta adecuada al tratamiento. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la sífilis fundamentalmente es a través del uso de la penicilina. No se ha demostrado resistencia del treponema pallidum a la penicilina. En el caso de la sífilis primaria o secundaria, en las fases tempranas de la sífilis, el tratamiento sigue siendo la penicilina G benzatínica. Se administra
2.400.000 unidades intramuscular semanal por 3 dosis. Es decir, esta semana usted ve al paciente y le indica 2.400.000 unidades intramuscular, la semana que viene nuevamente y la siguiente semana otra vez, 3 dosis. Y después de esto es que se realizan nuevamente las pruebas para valorar la respuesta al tratamiento. Esta valoración se hace entre 4 y 8 semanas después de cumplido el tratamiento. Si la persona es alérgica a la penicilina, tenemos la opción de administrarle doxiciclina, 100 miligramos vía oral 2 veces al día por 14 días. ¿Qué pasa? Que si usted puede supervisar la aplicación de la penicilina G benzatínica intramuscular, usted poco probable que pueda supervisar el cumplimiento de la doxiciclina vía oral. Queda en que el paciente tenga la conciencia de cumplir el tratamiento completo. Otra alternativa terapéutica es el uso de ceftriaxona intramuscular o intravenoso en casos de nuevos contagios o en casos de condiciones, por ejemplo, las mujeres embarazadas que pudiesen estar en el término de su embarazo. Necesitamos garantizar el tratamiento más rápidamente, el cumplimiento del tratamiento más rápido para evitar que el feto nazca contagiado. Pues entonces podríamos utilizar ceftriaxona intravenoso o intramuscular en 10 a 14 días, tratamiento supervisado. Luego, en el caso de la sífilis tardía, el caso de la neurosífilis fundamentalmente, porque las secuelas de la sífilis a nivel cardiovascular no tienen recuperación, la sífilis tardía se administra tratamiento con penicilina, pero esta es penicilina G cristalina, 4 millones de unidades intravenosos durante 10 a 14 días. Se administra cada 4 horas la penicilina cristalina. Pudiera eventualmente utilizarse penicilina G procaína y probenecil, pero en realidad el tratamiento principal es el tratamiento supervisado, hospitalizado del paciente, endovenoso. Las otras opciones son la ceftriaxona y la doxiciclina, también bajo supervisión. Vamos a hablar de gonorrea o blenorragia. Fíjense, les estoy poniendo esta imagen del alerta epidemiológico del año 2018, cuando fue identificado el primer hombre portador de blenorragia multiresistente, pero no una multiresistencia cualquiera, resistente a todos los antibióticos utilizados hasta ese momento para el tratamiento de la blenorragia. El problema de la resistencia en la Neisseria gonorrea es un problema importante. En Venezuela todavía no se han diagnosticado casos de Neisseria gonorrea resistente, pero este es un problema de salud pública mundial y hay países que están muy afectados, teniendo un porcentaje bastante elevado de resistencia a 1 o 2 o 3 antibióticos y como en este caso de un paciente en Inglaterra, a todos los antibióticos. Desde el punto de vista clínico, la incubación de la Neisseria dura más o menos 14 días después del contacto sexual. En las mujeres se produce cervicitis con leucorrea, que es inespecífica, y muchas veces las mujeres no consultan por esta leucorrea y en otro porcentaje bien importante son asintomáticas. En el caso de los hombres, entonces tiene la secreción uretral espesa, blanquecina, es una secreción no fétida que mancha la ropa interior y motivo de consulta muy frecuente en los hombres. Esta uretritis purulenta, si no es tratada oportunamente, puede
dejar como secuela una cicatrización con estenosis uretral y ocasionar problemas miccionales persistentes. Durante las fases iniciales hay disuria, ardor para orinar, y puede la persona tener dolor escrotal, y esto es debido a la posibilidad de epididimitis que ellos presentan, y el escroto se pudiera palpar el epidídimo, muy doloroso. La blenorragia puede ser adquirida por un contacto sexual oral, anal, y puede ser transmitida verticalmente de la madre al hijo. Entonces nosotros podemos tener lesiones de blenorragia en el área peribucal, en el área faríngea, en el área anal, y en el recién nacido la llamada oftalmía neonatal con secreción purulenta en ambos ojos por conjuntivitis neonatal y oftalmía neonatal. Y puede haber una gonococcemia, una sepsis gonocóxica, en el cual hay una manifestación de afectación sistémica con siembras de gonococo a distancia, como en el caso de estas lesiones que se ven cutáneas acá. Allí, si usted toma una muestra para el cultivo, observa en el frótil gonococos. Y afectación frecuente asimétrica de las articulaciones grandes, como es el caso de la articulación de las rodillas. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Se hace la prueba de Gram, es una bacteria Gram negativa, se utiliza el agar chocolate para el cultivo del Taller Martin, y se hacen las pruebas de sensibilidad para rápida para obtener resultados más tempranamente. Hay pruebas que son tiras reactivas para la determinación en minutos del gonococo. En cuanto al tratamiento de la afección por Neisseria gonorrea, vamos a recordar que si aplicamos el enfoque sindromático, forma parte del síndrome de secreción uretral, y la secreción uretral puede deberse a la infección por gonococo o a infecciones no gonocócicas. Es decir, podemos tener dos tipos de uretritis, las uretritis gonocócicas y las uretritis no gonocócicas. Por esto, de entrada se prefiere y se recomienda la terapia dual, con lo cual nosotros lograríamos dar cobertura tanto al gonococo como a los otros gérmenes responsables de las uretritis no gonocócicas. Esta es la terapia preferencial, la terapia dual, en la cual se administra ceftriaxone 250 miligramos intramuscular, una dosis única, asociada a acitromicina 1 gramo oral, una dosis única. Esta es la terapia de elección. La alternativa es la administración de cefixime 400 miligramos vía oral con acitromicina 1 gramo oral, una dosis simple. Por medio de la acitromicina nosotros podemos dar cobertura a los otros gérmenes causales de uretritis no gonocócica. Puede utilizarse también la terapia simple, una vez que tengamos la confirmación de que se trata solamente de una infección por gonococo. Pero hay que tener presente que usualmente la persona que presenta una infección de transmisión sexual es muy probable que tenga asociada otra infección de transmisión sexual, por lo cual parte de la evaluación diagnóstica de estas personas es descartar otras infecciones de transmisión sexual. Esto es fundamental. Entonces, pero en casos de que se vaya a usar la monoterapia, entonces se puede utilizar ceftriaxone 250 miligramos intramuscular, una sola dosis, o cefixime 400 miligramos
vía oral una sola dosis, o espectinomicina, la cual no se puede utilizar en mujeres embarazadas. Fíjense que con esto se da un cambio en cuanto a la antibioticoterapia. ¿Por qué se utilizan las cefalosporinas? Porque se trata de evitar la resistencia bacteriana. Esta es la recomendación que hay actualmente vigente. Como mencionamos anteriormente, podemos tener uretritis no gonocócica como parte del síndrome de secreción uretral. Entonces, otros agentes etiológicos están involucrados allí, como son la clamidia trachomatis, el ureaplasma urealítico, el micoplasma genitalis, tricomonas vaginales y el herpes simple. Son causales de uretritis no gonocócica. ¿Qué pasa? ¿Pueden las mujeres estar afectadas de uretritis no gonocócica? Sí, pero forma parte de la manifestación clínica es leucorrea, y como si son solamente leucorrea sin disuria o sin otras molestias, es poco probable que consulten. Se consultan más frecuente cuando se presenta herpes. En los hombres, las uretritis no gonocócicas se acompañan de disuria, de prurito, y la secreción uretral, que nos hace sospechar que puede ser una uretritis no gonocócica, es una secreción mucoide, no es purulenta como el caso de la gonorrea. Y también puede asociarse a dolor articular y de artritis reactiva, concomitante o tardíamente a la uretritis no gonocócica, como parte del síndrome de Reiter, que es un síndrome articular de afectación de las grandes articulaciones en el varón posterior a un proceso de infección de transmisión sexual o a otras etiologías también. En el caso de las mujeres, entonces ya dijimos que podía haber leucorrea, pero también pudiera haber cervicitis, puede haber sangrado intermenstrual, puede haber dispareunia. Esto debido a que en las mujeres se presente una inflamación pelviana, una enfermedad inflamatoria pélvica. Se puede asociar a dolor abdominal, a dolor hipogastrio, y ocasionalmente puede ser causas de infertilidad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Lo ideal, pues el diagnóstico microbiológico, haciendo el estudio de la secreción, tanto uretral como en el caso de la mujer, la secreción vaginal. En mujeres que reciben tratamiento con óvulos para infecciones vaginales que no responden, es recurrente, debe realizarse el estudio del microbiológico de la leucorrea. Muchas veces este estudio no se realiza tempranamente y vemos que los ginecostetras cambian de tratamiento de óvulo y de óvulo y de óvulo repetidamente sin profundizar en un diagnóstico microbiológico para determinar cuál es la causa bacteriana o parasitaria de esta leucorrea. El tratamiento, ya lo mencionamos, asociado con el tratamiento de la gonorrea, entonces acitromicina, 1 gramo vía oral dosis única, o doxiciclina, 100 miligramos vía oral BID por 7 días. En las mujeres embarazadas solamente podemos utilizar acitromicina o eritromicina. No podemos utilizar doxiciclina porque pasa la barrera placental. Vamos a hablar de la infección por clamidia trachomatis. Este es un problema de salud público que ocasiona amaurosis en los niños, por causa de oftalmia neonatal bastante severa. Se produce también ceguera en el adulto, que pues presenta tracoma. Usted lo va a visualizar al paciente con los ojos así, con la córnea totalmente opaca, blanquecina o azul,
y es una enfermedad que es prevenible. Desde el punto de vista clínico, ya no oftalmológico, se presenta otro síndrome que es el del abón inguinal. Allí hay un aumento de volumen a nivel inguinal con ulceración de fondo sucio, dolorosa, que puede ser el motivo de consulta del paciente. Luego tenemos el chancro blando, que es el chancroide, que se produce por el Haemophilus ducreyi, que forma parte también del síndrome del abón. También se puede producir ulceración o el síndrome de las úlceras genitales, pero estas úlceras genitales son de bordes menos indurados, blando, fondo sucio, con secreción, es muy dolorosa y se acompaña de adenopatías inguinales bastante aumentadas de volumen, bastante dolorosas también, y la secreción es una secreción purulenta. Como es muy dolorosa, las personas consultan frecuentemente de manera temprana. En el caso del virus del papiloma humano, entonces tenemos que existen muchas cepas de este virus, cerca de 200 genotipos que pueden afectar al ser humano, pero tienen una importancia cardinal, ya que aparte de la presencia de las verrugas, que son incómodas a nivel del área anovulvar o en el área sexual, en el pene también, y en el glande, que los hombres le dicen cresta de gallo, en el caso de la mujer, son precursores del cáncer de cuello uterino. Y con cada pareja sexual aumenta el riesgo de tener una infección por virus del papiloma humano e incluso por virus diferentes. Aquí tienen unas imágenes de las lesiones de verrugas producto del virus del papiloma humano aquí en el pene, a lo largo de todo el surco prepucial, en la lengua, en el área anal, en el velo del paladar, y recordando que en la mujer entonces podemos tener las lesiones precancerosas que se diagnostican en la citología como cuerpos de inclusión, cambios en el cuello uterino, puede aparecer el cáncer cervicuterino y también pueden estar presentes las verrugas genitales, y que durante el trabajo de parto puede el recién nacido adquirir la infección por el virus del papiloma humano por aspiración en el momento de nacer. Vamos a hablar del herpes genital. Esta es otra infección viral que no tiene curación, solamente es tratamiento paliativo, alivio de las molestias y del dolor. Este es transmitido por el virus del herpes simple y el único reservorio es el ser humano, o sea que es una enfermedad de la humanidad. La incubación se realiza de 3 a 10 días después del contacto sexual y comienza con manifestaciones sistémicas como todo síndrome viral, pues fiebre, malestar general, mialgias, pueden haber adenopatías, y luego la aparición de las úlceras a partir del 4º al 15º día. Estas úlceras son muy contagiosas, son dolorosas, se acompañan cuando están en el área genital de ardor, de disuria, puede haber secreción uretral y pueden coalescer formando ulceraciones grandes. Primero comienzan como vesículas y luego estas vesículas se unen y forman las ulceraciones. Puede reactivarse por el estrés, por la fiebre, por otros procesos infecciosos durante la menstruación. Es bastante incómodo y molesto. El único tratamiento es paliativo a través de antivirales como
el aciclovir o el valganciclovir, pero no hay curación hasta el momento. Aquí ustedes pueden visualizar las vesículas en el área perianal de una paciente que presenta la infección por el virus del herpes. También puede ser simplemente enrojecimiento con ardor y en el dorso del pene, pero recordar que pueden formar parte del síndrome de la ulceración genital. Como parte del síndrome de la ulceración genital, vamos a recordar que entonces podemos tener que ocasionan esta ulceración genital la sífilis, el chancroide, el granuloma inguinal, el linfogranuloma venéreo y el herpes. El tratamiento varía de acuerdo a la patología o al agente causal que esté ocasionando esta ulceración. En el caso de la sífilis ya sabemos que es la penicilina. En el caso del herpes, el tratamiento antiviral paliativo. Y las afecciones novonococcicas, chancroide, granuloma inguinal, linfogranuloma venéreo, responden a la acitromicina y a la doxiciclina. Ustedes deben tener presente que una vez que ustedes hacen el diagnóstico clínico de infección de transmisión sexual, todos los contactos sexuales de la persona deben ser identificados porque requieren ser tratados simultáneamente. Esta es la única forma de disminuir la incidencia y prevalencia de las infecciones de transmisión sexual con las connotaciones que ellas acarrean. ¿Qué debe tener usted en cuenta como médico general cuando un paciente consulta y usted sospecha que pueda tener una infección de transmisión sexual? Primero, tratar de hacer el diagnóstico sindromático para acercarse al diagnóstico etiológico más certero y proveer el tratamiento farmacológico apropiado que dé la mejor cobertura terapéutica. Por otra parte, usted debe proveer el diagnóstico y tratamiento para cualquier pareja sexual. Si tiene 10 parejas, 10 órdenes de laboratorio para los estudios o 10 citas para las parejas y el tratamiento para todas estas parejas. Esta es la única forma de disminuir el aumento creciente que hay de las infecciones de transmisión sexual. Luego, estas son infecciones que son de notificación obligatoria y debe cumplirse con este procedimiento, la notificación, para que el personal de epidemiología se ocupe de la pesquisa de los contactos. Porque usted puede sospechar que son 10 contactos, pero resulta que son 10 parejas porque es un trabajador o una trabajadora sexual, por ejemplo. Verifique que los pacientes responden a la terapia, que han mejorado, que se han curado, en el caso de las enfermedades que son curables y en el caso de las que no son curables, pues que hay mejoría clínica y que van a continuar su valoración sucesiva. Por ejemplo, en el caso del virus del papiloma humano, hay terapias paliativas como la conización o la fulguración de las verrugas. No hay tratamiento antiviral. En el caso del herpes, el tratamiento antiviral para las recidivas. Pero en el caso del VIH-Sida, entonces la referencia al área de infectología o de inmunología o de medicina interna para hacer las pruebas diagnósticas que corresponden. Ustedes van a ver VIH en otro momento. Luego, la otra parte es la parte fundamental educativa. ¿Cómo prevenir nuevas infecciones de transmisión sexual? Porque ninguna de estas enfermedades genera inmunidad permanente. Es decir, que si una persona presentó sífilis
le colocamos tratamiento y se curó de esta sífilis, no quiere decir que después no pueda volver a adquirir sífilis. Esto lo vemos mucho en las embarazadas. Se hace el primer trimestre las pruebas, estudio, tratamiento y curación, y cuando usted le vuelve a hacer las pruebas en el tercer trimestre está nuevamente infectada porque mantiene relaciones con una pareja infectada que no fue tratada o que se negó a recibir el tratamiento. Deben motivar los cambios en el comportamiento para reducir los riesgos de reinfección. Los médicos formamos parte también de los pachangosos, porque somos humanos y también podemos ser víctimas de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, como nada humano nos es ajeno, entonces nosotros mismos debemos internalizar nuestros propios cambios de conducta. Recuerden que para promover una familia sana debemos promover conductas sexuales saludables y responsables. Muchas gracias.